Amado hermano, querido amigo, Dios le bendiga. Hoy traemos un tema lindísimo. Muchas señales y maravillas eran las que hacían los profetas de la iglesia primitiva, o sea, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente quiero dar gracias al Señor, al Dios Todopoderoso, quien nos da este privilegio, amado hermano, querido amigo, de estar aquí una vez más para que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. Sabemos que la fe viene del oír la palabra de Dios. Quiero también darle gracias a usted que se ha suscrito a nuestra página de prédicas. Una palabra de Dios para ti. Alabemos y glorifiquemos su santo nombre, es la invitación de hoy, querido amigo, con el tema muchas señales y maravillas, ¿verdad? Continuamos el estudio del libro de los Hechos. Ahora estamos en Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Todas las cosas en común fue el estudio anterior. Vamos a darle un pequeño repaso para entender el tema de hoy. Todas las cosas en común, decía en Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, ya vimos que un varón llamado José, él, según nos dice la palabra, tenía una heredad, vendió lo que tenía y trajo el dinero a los apóstoles para que lo repartiera según las necesidades de cada uno, ¿verdad? Entonces después vimos el mensaje de Ananías y Zafira, ¿verdad? En Hechos 5:1. Y dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron, lo enterraron. Y así también sucedió lo mismo con su esposa Zafira. Ya vimos los dos mensajes anteriores, ¿verdad? José, él vendió su casa y trajo el total de la venta a los pies de los apóstoles para que ese dinero fuera repartido con toda la iglesia primitiva según sus necesidades. Pero sucedió que Ananías y Zafira
trataron de hacer lo mismo vendiendo su heredad, pero sacaron una parte del dinero, no dice qué cantidad, pero llevaron cierta cantidad como diciendo, aquí está el dinero de lo que vendimos, esto hicimos, ¿verdad? En esta cantidad vendimos la heredad. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, no estás mintiendo a los hombres, estás mintiéndole a Dios. Aleluya. A Dios sea la honra y la gloria, ¿verdad? Y continúa en Hechos 12 al 16 el estudio de hoy, muchas señales y maravillas. Dice en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Eso es lo que dice en el versículo 12. Y en el 13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Verdad? ¿A quiénes? A todos los apóstoles que estaban haciendo milagros llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, dice. La pregunta es ¿por qué, amado hermano? ¿Por qué la gente solo los miraba, verdad? Y los admiraba, los alababa a todos los apóstoles, ¿verdad? Discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el pueblo los alababa grandemente. ¿No es a Dios que tenemos que alabar? Eso que estamos viendo aquí que sucedió en aquellos años después que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado y resucitado, levantado de entre los muertos, dándonos la victoria, aleluya, ¿verdad? Vemos que la gente miraba esos milagros. ¿Quién es el que hace milagros? Jesús, su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y Juan y todos los apóstoles que salían a predicar el Santo Evangelio, hacían milagros. Pero era el Espíritu Santo de Dios usándolos a ellos, ¿verdad? Ellos predicaban y el Santo Espíritu de Dios curaba a los enfermos, reprendía a los demonios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién es el que tenemos que adorar, alabar y glorificar? A Dios únicamente, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que el pueblo dice que los alababa grandemente. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque había persecución. Pedro y Juan ya habían estado en la cárcel después de que sanaron al cojo de nacimiento, ¿verdad? Entonces, todos lo sabían, todo eso pues se regó en el pueblo, que ya habían estado presos, pero que ellos seguían predicando. Entonces la respuesta es ¿por qué? Es por la persecución a los cristianos, ¿verdad? Por eso no se juntaban, porque el pueblo los alababa grandemente. Es la otra pregunta. Pedro ya se los había explicado antes, ¿verdad? Que no son ellos los que hacen los milagros, sino que es Jesús al que el pueblo crucificó, ¿verdad? Pedro les dio una charla extensa al respecto de que era una profecía que se había cumplido, se estaba cumpliendo, ¿verdad? Que fue escrita allá en el libro de Joel. Entonces continuamos con el versículo 14 y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Gloria a Dios. Aleluya. Y en el 15 nos dice,
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Oiga, ellos tenían la fe de que al pasar Pedro, los enfermos sanarían. Aleluya. Ellos tenían la fe que al pasar Pedro, al menos su sombra los tocaba, para que así los enfermos sanaran de sus enfermedades. Gloria a Dios. Tenemos que tener fe, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo, así como hizo milagros en aquellos tiempos con la iglesia primitiva, sigue haciendo milagros en estos días, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué los milagros? Para que usted y yo aumentemos fe, para que creamos, ¿verdad?, que Dios es el Todopoderoso, para que creamos que Jesucristo sana y salva, para que creamos y vengamos a los pies de Cristo adorándole de día y de noche y nos apartemos de todo vicio, de toda adicción, de todo engaño, de toda mentira y vengamos y leamos la verdad que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos tenían la fe que al pasar Pedro, al menos su sombra los tocaba para que así los enfermos sanaran de sus enfermedades. 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Déjeme decirle que si usted viene a los pies de Cristo y cree en el Señor y le pide, sáname Señor, Él lo sana. Jesús, así como sanó a los enfermos, a los ciegos, a los que no podían caminar, así como resucitó muertos, sigue en la actualidad haciendo milagros. Solamente tenemos que creer y apartarnos de todo mal, ¿verdad? A veces necesitamos el favor de Dios, pero no queremos salir de la inmundicia. Por eso es el llamado, por eso es que Dios pone, ¿verdad?, gente a predicarle la palabra. Por donde quiera que usted va a encontrar gente predicando la santa palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos y escuchar palabra de Dios y apartarnos de todo mal y servirle al Señor, predicar la palabra, venir y evangelizar a otros, ¿verdad? Dios nos ama. Él dio a su Hijo amado a morir en una cruz para nuestra salvación. Aleluya. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Ahora vemos que tanta gente está poseída, ¿verdad?, por espíritus inmundos, en adicciones del alcoholismo. Hay gente que sin el alcohol no puede vivir y ellos dicen, ellos gritan, ellos sienten que tienen un gozo, pero esa es una adicción que los lleva cada día más profundo, ¿verdad?, hacia la muerte, en un camino que no tiene regreso. Por lo tanto, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede sacar del hoyo de la muerte. Solo nuestro Señor Jesucristo nos hace ese favor, ¿verdad?, por amor, por la gracia de Dios, de traernos para nuestra salvación. Él quiere que no nos perdamos. Él quiere que seamos libres, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta corta enseñanza? Vimos que al morir Ananías y Zafira, sobrevino temor en los que vieron todo lo que pasó, dice la palabra. Entonces, hay cosas que suceden porque ese es el plan perfecto de nuestro Dios Todopoderoso, para que, ¿verdad?, pensemos, para que analicemos, para que nos apartemos de todo mal y no nos pase igual a nosotros,
Por eso es que hay casos que suceden que son el mejor espejo en el cual nos podemos ver y apartarnos de todo mal y venir a los pies de Cristo, alabar y glorificar el santo nombre. Punto 2. Vimos que los apóstoles no hacían los milagros. 3. Vimos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que hacía los milagros. Porque lo que pasa es que el hombre, al ver sanidades, se fija en el hombre que predica la palabra. Pero nosotros somos vasijas, y vasijas de barro. Somos vasos de barro frágiles para quebrarnos, para caer, ¿verdad? Pero Dios es el Todopoderoso que nos sostiene por amor. 3. Vimos que los del pueblo alababan a los apóstoles porque creían que eran ellos los que hacían los milagros. Qué equivocados, ¿verdad? El hombre no puede hacer milagros. El hombre no tiene poder. Dios es el Todopoderoso. Vimos que los apóstoles hacían milagros, señales y prodigios por medio del Espíritu Santo del Señor. Repito, solo somos vasijas. Nosotros no somos doctores, ¿verdad? Somos siervos del Todopoderoso. Somos siervos. Nuestra responsabilidad es traer la palabra de salvación. Nuestra responsabilidad es traer la palabra de la verdad, del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra no regresará vacía. Lo dicen las Escrituras. 5. Ahora sabemos que el milagro mayor en nuestras vidas es el de nuestra salvación. Eso, allí nos tenemos que enfocar, que Cristo Jesús murió en la cruz, que Dios Padre dio a su Hijo amado como un plan perfecto para morir en la cruz, para derramar su sangre, ¿verdad? Seamos limpios de pecado en Cristo Jesús. Por eso es necesario venir a Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente, querido amigo, en Cristo Jesús está nuestra salvación. El regalo ya está hecho. Cristo Jesús murió en la cruz. Solo falta que usted venga a los pies de Cristo para recoger ese regalo de salvación. Veamos Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Jesús. Nuestra justicia está en Jesús. Nosotros no podemos ser justos por nuestros propios hechos, por nuestras propias fuerzas. Simplemente tenemos que correr y venir a los pies de Cristo para encontrar esa justicia divina, para encontrar nuestra salvación. A Dios Padre, gracias por haber dado a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Amén. Querido hermano y amigo, únase a nuestro canal de prédicas, Una Palabra de Dios para ti. Suscríbase, comparta este mensaje a más personas, a sus amistades. Deje un like para que sea YouTube ayudándonos a enviar este mensaje a más personas. Dios le bendiga.